El tema de hoy es de suma importancia y relevancia, ya que como seres humanos somos propensos a sufrir ciertos trastornos que pueden pasar desapercibidos como la depresión. O tal vez compartes y convives con alguien que lo padece y aún no comprendes la situación. Acompáñame a profundizar más acerca del tema. Naturals Boutique, tu canal, está para apoyarte. Lo primero es definir puntualmente depresión para que comprendas. La depresión es un trastorno en el que la persona se siente deprimida, caracterizada por una tristeza persistente y por la falta de motivación. Es decir, la persona pierde el interés por realizar actividades que normalmente disfruta, así como también la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Es importante reconocer y estar atentos ante las personas que nos rodean, ya que si puedes observar sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, la pérdida de energía y la dificultad para manejarse en la vida cotidiana, nuestras alarmas deben encenderse y brindar una oportuna ayuda y colaboración a la persona afectada. La depresión es causada por la combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir sin antecedentes familiares. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad en particular. La depresión puede afectar a cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico y de cualquier edad. De hecho, 2 de cada 100 habitantes de entre 16 y 65 años presenta un problema depresivo y es la tercera causa más frecuente por la que un paciente acude al médico. Estamos hablando que es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para mejorar. En el peor de los casos, la depresión puede prolongarse durante años e incluso afectar de forma irreversible a la persona que la padece. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Aunque no todas las personas con depresión padecen los mismos síntomas, son habituales los siguientes signos: sentimiento persistente de tristeza, ansiedad, vacío, desesperanza y pesimismo, sentimiento de culpa, inutilidad o impotencia, irritabilidad o inquietud, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, pérdida de interés en las actividades o pasatiempos habituales de los que antes disfrutaba, pérdida de la libido y del interés por la pareja, pérdida de la capacidad de disfrutar, cansancio exagerado incluso después de pequeños esfuerzos y falta de energía, disminución de la capacidad para concentrarse, recordar detalles y tomar decisiones, insomnio, despertar muy temprano o dormir demasiado, pérdida de apetito o comer de manera excesiva. También es muy frecuente las ideas de muerte o intentos de suicidio, dolores y malestares persistentes como dolores de cabeza, cólicos o problemas digestivos que no alivian incluso con tratamiento. Naturals Boutique, tu canal, te recomienda estar atento a todas estas señales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? A continuación, los factores de riesgo a desarrollar este trastorno son los siguientes. Número 1. Género. Estadísticamente, la depresión es 2 veces más frecuente en mujeres que en los hombres. Esto puede deberse a diferencias genéticas u hormonales, o a que la mujer sufre más estrés emocional, o a que los hombres tienden a no admitir o reprimir sus sentimientos. Número 2. Genética. Los antecedentes familiares duplican el riesgo de sufrir depresión severa. Sin embargo, hay casos donde no hay parientes con esta enfermedad. Número 3. Problemas de vida, como por ejemplo la pérdida de algo o alguien y el duelo que ello provoca, inclusive un divorcio o un despido. También cambios como la jubilación,
El incremento en la pobreza, un nuevo país o ciudad o el nacimiento de un hijo también puede provocar, y esto varía de persona a persona. Número 4. Las circunstancias de vida, como el cansancio físico o la soledad, también influyen notablemente. Número 5. Varias enfermedades. Enfermedades físicas como por ejemplo el Alzheimer, el cáncer, la diabetes, afecciones del corazón, desórdenes hormonales, mal de Parkinson o trombosis, al igual que otros trastornos mentales como la ansiedad o trastornos de la alimentación. Número 6. Las adicciones. El abuso de alcohol o drogas también pueden aumentar el riesgo de padecer depresiones. Número 7. Los medicamentos. Determinados medicamentos pueden provocar depresión clínica como efecto secundario. Naturals Boutique te invita a llevar una vida lo más alejada posible de adicciones, estrés y cualquier otra causa o detonante que se pueda evitar. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Lo primero es realizar una entrevista diagnóstica. Lo segundo, descartar enfermedades orgánicas mediante pruebas diagnósticas y la valoración por parte de otros especialistas. Y tercero, realizar pruebas de psicodiagnóstico. Es importante dejar saber que la intensidad de los síntomas y su duración debe ser de al menos 2 semanas y la incapacidad que se haya generado ha de ser suficiente como para afectar al normal o adecuado funcionamiento del paciente. ¿Cómo tratar la depresión? La depresión clínica es una de las enfermedades médicas más tratables. 8 de cada 10 personas que la sufren mejoran con ayuda profesional. El tipo de tratamiento depende de los síntomas que sufra cada persona, de su gravedad y de las circunstancias del paciente. Pero existen dos vías principales de tratamiento que también pueden ser compatibles entre sí, como la psicoterapia, que puede ser terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, ambas basadas en el diálogo con el profesional. La primera enseña nuevas maneras de pensar y comportarse, mientras que la segunda ayuda a entender y resolver relaciones personales problemáticas. El tratamiento puede durar tan solo unas semanas o prolongarse en el tiempo de acuerdo a los síntomas y necesidades del paciente. Y también los antidepresivos que puede prescribir el médico de cabecera o psiquiatra. Estos contribuyen a normalizar las sustancias químicas naturales del cerebro, como son la serotonina o la norepinefrina, que participan en la regulación de los estados de ánimo. Consejos importantes para afrontar una depresión. Primero que nada, habla y desahógate. Trata que sea de la mano de un profesional sanitario o psicólogo, el mejor que nadie sabrá guiarte. No tomes decisiones precipitadas. Aplazar decisiones importantes que puedan implicar grandes cambios como un divorcio, un cambio de empleo o un matrimonio. Es mejor reflexionar sobre ello. Sé sincero contigo mismo y con el profesional tratante. Piensa siempre en positivo, mantén la esperanza. Otras personas logran superarse de este problema. Plantearse metas realistas y ser paciente, ya que la depresión desaparecerá poco a poco. No te encierres en ti mismo, no te aísles, sigue relacionándote con amigos y familiares. Muévete, practica una rutina o ejercicio o deporte, ve al cine o a eventos sociales. Come y duerme bien, lleva una dieta variada y equilibrada, rica en frutas y verduras. No olvides establecer horarios regulares de sueño. Intenta evitar el estrés, clasifica las tareas en grandes y pequeñas, establece prioridades en tu día a día para no agobiarte. En la medida de las posibilidades, trata de no abusar del alcohol y las drogas.
Por último, cumple con el tratamiento médico. Acude a todas tus citas, sigue todas las recomendaciones y muy importante, no interrumpas el tratamiento. Déjame tu valioso like y no olvides suscribirte a Naturals Boutique, tu canal.